Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos las gracias a Dios que en este día el Señor nos concede estar congregados y reunidos en su nombre para darle la honra y la gloria. ¿Estamos contentos, hermanos? ¡A su nombre! ¡Al nombre de Cristo! Gloria a Dios por su misericordia y por su bondad. Lamentamos mucho esta situación que ha acontecido a nuestro hermano, y no solamente a él, sino a algunos otros más de nuestros hermanos en la fe y también consiervos nuestros, y que ahora están pasando por estas pruebas y a causa de la enfermedad, pero oraremos al Señor para que el Señor los siga sosteniendo, amén, hermanos, y nos siga fortaleciendo. Damos gracias a Dios y damos gracias también al presidente de la Junta Ministerial, nos haya encomendado este estudio, y con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. Quiero invitarles para que, puestos de pie, abramos nuestras Biblias en el libro del Éxodo. Vamos a leer en el capítulo 35, versículos 4 al 9, y en el capítulo 36, versículos 4 al 7. Vamos a tener estas dos porciones. Primero, Éxodo capítulo 35, versículos 4 al 9. A la letra dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Ahora Éxodo 36, versículos 4 al 7, unidos. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, agradecemos la oportunidad y la bendición que nos concedes de poder estar congregados a tu nombre para alabarte, como también para meditar en tu palabra. Ahora que hemos dado lectura a la palabra tuya, queremos rogarte, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas. Señor, danos la ayuda tuya a través de la meditación de tu palabra, a fin de que por esta tu palabra seamos alimentados, edificados, fortalecidos, corregidos si es necesario, y que la bendición que tú has preparado para nuestras vidas en esta tarde podamos alcanzarla por tu amor, por tu gracia y por tu bondad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, mas creyendo que lo harás, te damos gracias. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, hermanas, siéntense. Quiero recordar el tema de nuestro estudio en esta tarde. Se titula La economía de la iglesia. ¿Quieren repetirlo conmigo, hermanos, todos unidos? El tema es la economía de la iglesia. Quiero recordar que este estudio ha surgido a raíz de las constantes dificultades que se han visto algunos ministros para recabar y para traer sus contribuciones a la iglesia. Me refiero a las contribuciones que comúnmente traemos cada mes, a las contribuciones que se dan para los congresos y demás contribuciones que tenemos que reunir, y que para algunos se ha convertido en una dificultad y en un problema para lograr hacer esto. Y a raíz de ello es que se originó el propósito de dar este estudio con la finalidad
de buscar alguna estrategia a fin de que podamos tener menos dificultades y lograr este propósito de contribuir para la obra del Señor. Me llama la atención de que, aunque pudiera parecer este asunto algo imposible, o pudiera parecer algo más muy difícil, la palabra de Dios nos marca la pauta y nos enseña que si bien pudiera ser que estamos viviendo tiempos difíciles en cuanto a la economía, no siempre ha sido así. Ha habido momentos difíciles y creo que momentos todavía más difíciles que los que estamos pasando ahora, y que Dios ha extendido su mano y nos ha mostrado su gracia y nos ha comprobado su palabra, que Él nos anunció diciendo que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro sustentador, que Él es aquel que suple todas nuestras necesidades y que nos ayuda en todas nuestras dificultades. Y que de la manera que en otro tiempo el Señor ha ayudado a la iglesia y ha ayudado a su pueblo, de la misma manera estamos o podemos estar seguros que en este tiempo el Señor hará con su iglesia, extenderá su mano para suplir toda necesidad. Me llama la atención lo que habla a este pasaje acerca de que Dios le ordenó a Moisés que pidiera ofrenda voluntaria al pueblo, y como en el capítulo 36, versículos 6 y 7, Moisés se ve obligado a decirle al pueblo: ya no traigan más ofrenda, porque dice la Escritura que había una gran sobreabundancia de materia prima y había una gran sobreabundancia de recursos para la obra de Dios, y dice que Moisés tuvo que decirles: ya no traigan más ofrenda. Pudiera parecernos esto un sueño imposible de ver, pero si ya se vio una vez, seguramente que se podrá volver a mirar otra vez. Amén, hermanos. Hemos de recordar, hermanos, que la iglesia, al igual que el pueblo de Israel, hoy en nuestros tiempos la iglesia es una entidad y es una institución productiva. Toda iglesia, hermanos, está destinada al crecimiento y está destinada a prevalecer bajo diversas circunstancias adversas. La iglesia está destinada a estar firme a pesar de las dificultades y de los problemas que pudieran venir, pues aun si las puertas del infierno se levantaran en contra de la iglesia, el Señor dice: tú pelearás y prevalecerás en contra de ella, porque es el Señor el que sostiene, y hemos de recordar que es el Señor el que sustenta la iglesia. Amén, hermanos. Y el Señor en este tiempo también está sustentando la iglesia. La obra de Cristo es una empresa de fe, se realiza por fe, y viene a ser también la fe el combustible que mueve la iglesia. La fe también se ve manifestada en diversas formas en la iglesia y en los corazones de los creyentes, a través de las virtudes cristianas que Él dio. Una de las virtudes cristianas más grandes que Dios dio a los creyentes es la generosidad. La generosidad resultante de ser salvos, la generosidad resultante de haber recibido sanidad, la generosidad resultante de haber recibido el perdón de nuestros pecados. En la Escritura encontramos ejemplos, como en el caso de Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, que a la letra dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Bendito sea el Señor. Me llama la atención, hermanos, también que en el ministerio del Señor Jesucristo no recuerdo haber leído alguna vez que el Señor haya pedido de comer. No recuerdo haber leído alguna vez que el Señor haya pedido una ofrenda. No recuerdo alguna vez que el Señor haya pedido alguna contribución para su obra. Pero sí recuerdo haber visto muchas veces hombres y mujeres
que después de haber sido sanados, que después de haber recibido el perdón de sus pecados, le siguieron al Señor y le servían. Y muchos de ellos con sus bienes y con sus recursos, de manera que la virtud de la generosidad se mostró en ellos, gracias al agradecimiento que se mostró por haber recibido la obra y la gracia de Cristo. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. En Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es el nombre de consolación, levita, nacido de Chipre, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Bendito sea el Señor. Podemos ver a través de estos pasajes que gracias a la generosidad de hombres y de mujeres es como la obra del Señor se sustentaba. Y era sustentada de tal manera que si bien había necesidades o habían surgido problemas económicos en las iglesias, tan pronto había esos problemas y esas dificultades, luego aparecían hombres y mujeres con corazones generosos que hacían contribuciones para la iglesia. De tal manera que, como en el Antiguo Testamento, Moisés tuvo que decir al pueblo: no traigan más ofrenda porque lo que han traído es suficiente. También en el tiempo de los apóstoles, hermanos, hubo una situación semejante en la cual las necesidades de la iglesia eran suplidas y había grande abundancia de recursos. Entonces aquí surge una pregunta: ¿por qué algunos no lo ven en sus iglesias y por qué algunos en nuestro tiempo no lo ven en su economía? Todos deseamos tener buenas finanzas y no tener que estarnos quebrando la cabeza ni estarnos tronando los dedos el primer lunes de cada mes. Y seguramente deseamos hallar un remedio para todos nuestros adeudos. Y queremos quizá nuevas formas para fortalecer nuestra economía y sanar nuestras finanzas. Pero en esta tarde, antes de pensar en nuevas formas de mejorar la economía de la iglesia, debemos de examinar algunas cuestiones importantes y dignas de ser tomadas en cuenta, porque estas mismas se han constituido en la razón por la cual muchas veces los creyentes o las iglesias no dan, trayendo como consecuencia que las finanzas dentro de la iglesia se tornen difíciles. Por lo tanto, a continuación quisiera poner a su consideración algunas de las razones por las cuales las iglesias muchas veces no dan y no contribuyen para la obra. Vamos a mencionar algunas de ellas. Y quiero mencionar, hermanos, la primera de ellas. La primera razón por la cual muchas veces las iglesias no contribuyen es porque la iglesia muchas veces se sienten apedreadas o apaleadas por este asunto, y lejos de sentirse motivadas a dar, se sienten amenazadas. Es sabido que para el ministro, el que una iglesia no contribuye se convierte en una frustración, se convierte en una dificultad. Y muchas veces en la frustración de ver que la iglesia no contribuye, en ocasiones sí nos podemos ver tentados a recurrir a la exhortación, a recurrir al regaño. Y en ocasiones puede ser que en nuestra frustración no midamos la forma en la cual exhortamos o regañamos a la iglesia.
¿Alguna vez habrán escuchado alguna historia semejante a esta? Hace muchos años recuerdo haber conocido la historia de unos vagabundos que, yendo por el campo, encontraron unos cajones de abejas. Las abejas son productores de miel. Y ellos, pues no teniendo qué comer, no teniendo dinero, pensaron: vamos a castrar estos cajones, vamos a sacar la miel y vamos a vender la miel y con esto vamos a seguir tomando. La situación es que cuando estos hombres se acercan a los cajones de miel, pues estaba lleno de abejas. Toman piedras y las empiezan a apedrear y las empiezan a apalear con la finalidad de que las abejas se fueran. Pensarán en el resultado que trajo. Ellos pretendían que a través de pedradas iban a ahuyentar a las abejas y así tomar la miel, y todo lo contrario. Después de haberlas apedreado por algunos minutos y de haberlas golpeado con un palo, salieron corriendo, pero no les valió. Después de haber corrido cientos de metros, el enjambre de abejas estaba sobre ellos, y no solamente no lograron nada con relación a la miel, sino que encima de ello se fueron todos hinchados, tuvieron que llevarlos al hospital a causa de la multitud de piquetes que recibieron. A veces también sucede lo mismo con la iglesia. A pedradas y a palazos con la iglesia no vamos a lograr nada. Hemos de recordar, hermanos, que la iglesia, en el acto de dar, la iglesia primeramente tiene que ser enseñada a dar. A la iglesia también se le tiene que pedir. El pastor tiene que pedir las cooperaciones, las ofrendas, tiene que pedir para las necesidades del templo, pero la iglesia primero tiene que enseñarle, y una vez que el pastor pida, ha de pedir en una actitud pasiva y ha de pedir en una actitud de convencimiento. Amén, hermanos. Una actitud de convencimiento, porque si algunos no son capaces de poder de una buena manera convencer a la iglesia para que contribuya, sin lugar a dudas, su problema, lejos de solucionarse, se va a agudizar. Es triste, pero a veces el pastor no tiene esa capacidad de convencer. Y quiero poner en entredicho esto porque ha sucedido algunas ocasiones que cuando se habla acerca de las cooperaciones, algunos pastores lo platican, de pronto llegan a la iglesia y dicen: hermanos, allá en la junta pidieron esto y no sé, ustedes van a dar, y no hay otra explicación. Pero pastor, ¿por qué motivo? ¿Por qué razón? ¿Por qué causa están pidiendo esto? No sé, nada más nos dijeron que tenemos que llevar esto y se acabó. Nos lo están pidiendo, yo tengo que cumplir y ustedes tienen que cumplir también, y no quiero que me vayan a dejar en mal, porque al final traigo al jefe de Sony que lo regañe y se acabó, no es asunto mío. No son palabras persuasivas, todo lo contrario. Recordemos que la iglesia son personas pensantes, son personas inteligentes, y si nosotros vamos y aún explicamos la razón de nuestras contribuciones, explicamos la razón del por qué tenemos que hacer estas cosas, hemos de recordar y hemos de señalar constantemente que una iglesia que contribuye es una iglesia que crece. Una iglesia, hermanos, que diezma, una iglesia que ofrenda, una iglesia que trabaja, lo hemos oído en el estudio anterior, una iglesia que pone énfasis y pone amor en la obra misionera y se esfuerza por contribuir, hermanos, es una iglesia que crece. No importa si tiene 5 miembros ahora, pero si esas 5 almas se instruyen bien y se convencen y se persuaden de que tienen que contribuir, es seguro que Dios dará el crecimiento, y pasarán 2 años y 5 años y 10 años y no serán más esos 5 miembros, seguramente serán 20 o 30 o 40 o 50, porque el Señor lo ha dicho: ensancha tus tiendas y alarga tus cuerdas, bendito sea el Señor. Es importante, hermanos, que nosotros
Mostremos esa actitud y recordemos a la iglesia, hermanos, el contribuir es parte también de nuestro crecimiento. Gracias a la contribución de otros es que hoy se han establecido iglesias nuevas. Y estas nuevas en un futuro serán las que contribuirán para que se establezcan otras iglesias nuevas. Bendito sea el Señor. Pero si ese ciclo no continúa, entonces el ciclo se rompe y la obra se detiene. Pero si hacemos como conviene, entonces seguramente la obra seguirá adelante. La segunda causa por la cual muchas veces la iglesia no quiere contribuir es porque el dinero no se gasta en lo que se acordó o para lo que se pidió, causando enojo o desilusión. En ocasiones el problema no es lo que se pide. En ocasiones no es porque es que piden muchas cooperaciones. En ocasiones no es ese el problema. En ocasiones los miembros se expresan y dicen: hermano, estamos de acuerdo que tenemos que contribuir, estamos de acuerdo que tenemos que dar. Sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo es que si nos piden para una cosa, usted lo gasta en otra cosa. Ha habido ocasiones, ha habido casos en que se ha oído de iglesias que con anterioridad en los congresos se hablaba de que había iglesias que tenían adeudos y de pronto se acercaban a los tesoreros y decían: ¿cómo nosotros estamos dándole al pastor todos los meses, cada mes le estamos dando? Y de pronto, al investigar más a fondo, resultaba que el pastor lo tomaba para otra cosa. En ocasiones la misma iglesia lo llega a tomar para otra cosa, pero con todo y ello, cuando las contribuciones y los dineros no cumplen la finalidad para lo que se establece, en ocasiones también la iglesia dice: bueno, nos piden para una cosa y lo agarran para otra. En ocasiones la iglesia dice: no doy. A veces, hermanos, vemos un problema para reunir el dinero dentro de las iglesias. Y de pronto vemos en dónde está el problema y de dónde está el problema. Y a veces pensamos: los hermanos son tacaños, los hermanos son duros. Pero en ocasiones ellos tienen razones, tienen motivos por los cuales no dan. Y nosotros debemos de vigilar y debemos de cuidar, hermanos, ¿por qué no decirlo así? Debemos de vigilar, hermanos, que los dineros cumplan el propósito para el cual son. Y que obviamente que los hermanos se den cuenta también que sus cooperaciones están contribuyendo el propósito que tienen. La tercera causa por la cual la iglesia muchas veces no quiere cooperar es porque dentro de las iglesias no se rinden cuentas claras, convincentes y justificables. La iglesia contribuye, si la iglesia contribuye y la iglesia da, y el pastor o los tesoreros no rinden cuentas claras y cuentas convincentes y justificables, el corazón de la iglesia también puede cerrarse, hermanos. De verdad, también puede cerrarse. Hay iglesias que tienen muchos años. En nuestra sección hay iglesias nuevas y hay iglesias también que ya tienen muchos años. La gracia de Dios, el Señor nos ha concedido estar en 2 ocasiones ya en iglesias de años. Y hemos encontrado situaciones en las cuales la iglesia no quiere contribuir y se le habla y se le habla y se le exhorta, y a veces ellos callan las razones, los motivos del por qué no dan, pero después de algún tiempo finalmente sale a relucir la verdad. Y en ocasiones también cuando el que administra el dinero dentro de la iglesia, ya sea el pastor o ya sea el tesorero de la iglesia, si no rinde cuentas claras de lo que se gastó, en ocasiones llega a ser la causa por la cual los miembros dejan de dar. Hemos de recordar que está establecido para todas las iglesias de nuestra sección y de nuestro movimiento la celebración de cultos de negocios para mantener bien informados a la iglesia y tener al día las finanzas. Nuestra constitución espiritual de nuestro movimiento lo manda: celebrar cultos de negocios.
Si queremos tener unas finanzas sanas, si tenemos que tener una buena economía dentro de la iglesia, debemos de celebrar constantemente culto de negocios, donde puedan ventilarse todos los asuntos con relación a la obra y los asuntos económicos, donde los tesoreros tienen que rendir cuentas de los dineros y el pastor mismo tiene que rendir cuentas de los dineros y del trabajo, si así se requiere, a fin de que una vez que los hermanos vean la transparencia de los que manejan el dinero, se sientan confiados. Todo miembro quiere saber en qué se invierte su dinero que dio y cuánto se gastó. Es entendible que cuando se habla de que se ha gastado el dinero y no se ve claro en qué se gastó, y no está convencido de cuánto se gastó al realizar un trabajo, lo lógico es que se enoje y pidan explicaciones y dejen de cooperar. Una enseñanza que yo recibí de mi pastor, y quiero externarla porque lo que corresponde a mí me ha funcionado muy bien. Una de las cosas que nos enseñó fue que los pastores, en la manera de lo posible, no deben manejar dinero. Para eso están los tesoreros. Y si manejan dinero, tienen que ser honestos y tienen que ser claros. Si me dieron 2,000 pesos, tengo que justificar los 2,000 pesos. Si me dieron 5,000, 10,000 pesos, tengo que justificar los 10,000 pesos. A fin de que esa no sea la causa, rendir malas cuentas no sea la causa de que la iglesia no quiera contribuir. Antes de pensar en obtener más y mejores contribuciones, es necesario cuidar lo que se tiene, hasta el último centavo de la iglesia. Oí en cierta ocasión un dicho que decía: cuida los centavos, que los pesos se cuidan solos. Y si nosotros, hermanos, tenemos cuidado de esas finanzas dentro de la iglesia, si tenemos cuidado también y exigimos a los tesoreros que tengan cuidado de los dineros, hermanos, sin lugar a duda, esa no será la causa por la cual los hermanos no den. Pero si no tenemos cuidado, puede ser esa la causa por la cual los miembros no quieran contribuir. Otra de las razones por la cual las iglesias no quieren contribuir también es que puede ser porque consideran que su dinero está siendo mal invertido para lo cual se está pidiendo, y que no es importante o no es muy necesario en lo cual se va a invertir, o que es muy costoso o que es muy infructuoso el trabajo que se va a realizar. El trabajo en las iglesias debe ser bien planeado y debe ser ejecutado adecuadamente y correctamente, procurando sacar el mayor provecho de los recursos de la iglesia. Hemos de hacer, como decía en cierta ocasión un hombre, debemos de hacer más con menos y no hacer menos con más. Recuerdo haber escuchado en una ocasión acerca de un trabajador. Lo llevamos al templo y le pedimos que hiciera un trabajo en la iglesia. Era de revocar y de echar pasta. Y él decía: ¿cómo quieres que te lo haga? ¿Quieres que te lo haga regla? Cuesta tanto. Y al talochazo cuesta tanto. Obviamente al talochazo, o sea, como estaba el muro, ya como saliera, costaba menos. Y a regla costaba más porque iba a poner más esmero. Muchas veces, si dentro de la iglesia escogemos al talochazo, ¿verdad? Cuando escogemos al talochazo, y eso, hermanos, lo vemos claramente. Si ustedes van y ponen cuidado en cualquier templo y en cualquier iglesia, si ustedes ven y ponen cuidado tan solamente en las columnas, ponen cuidado en las traves, ponen cuidado en los aplanados y ponen cuidado en los pisos, ustedes se darán cuenta, hay columnas desplomadas, traves que están colgadas, tienen una contraflecha pero al revés, en lugar de que la contraflecha está hacia arriba, está hacia abajo.
templos con coladeras en las losas, pisos con los declines. Al contrario, en lugar de buscar un decline hacia la salida o hacia la puerta hacia atrás, muchas veces se va hacia la plataforma o hay pozas. ¿Por qué? Porque falta lochazo. ¿Y qué hablar? Bueno, ¿qué hablar de escaleras mal trazadas, instalaciones que no son funcionales, templos mal construidos, trabajos defectuosos, de baja calidad? Son algunas de las cosas que terminan por desanimar a la iglesia de dar, hermanos. Cuando la iglesia contribuye para un trabajo y hay un mal trabajo, que a los 6 meses, a los 5 meses o al año se está cayendo la pintura o se está cayendo el aplanado o la herrería, hermanos, ya se oxidó o ya se desoldó o la puerta nueva que compraron está ahí pero ya se colgó, o cuando la abren, hermanos, abre chueca, muchas veces los miembros se van a ver inclinados a decir: no vuelvo a cooperar porque mi dinero está siendo mal invertido. Y en ese sentido, si es así, están teniendo razón, hermanos. Están teniendo razón. Recuerdo haber escuchado el ejemplo el caso de un obrero que fue destituido de su iglesia. La razón es que los miembros estaban juntando dinero para bardear el terreno del templo. Y él en un arrebato de emoción llega con el tesorero y le dice: hermano, pues, ¿cuánto dinero tiene? Y el tesorero dice: tengo tanto, hermano. Pues gloria a Dios, a ver, quiero que me dé ese dinero. ¿Para qué lo quiere, hermano? Lo estamos juntando para la barda. No se preocupe, yo voy a circular el templo. Pero ¿cómo le va a hacer? No, usted no se preocupe, yo lo voy a hacer. Se lleva el dinero, era el pastor, se lleva el dinero. A los 8 días que se reúnen en la iglesia, encuentran que el templo no estaba bardeado, estaba circulado por unos postes de concreto, todos chuecos, mordisqueados, unos medios caídos y con un alambre ahí medio estirado. El primero que vio el tesorero cuenta que cuando lo vio sintió que las tripas se le hicieron nudo, sintió un nudo en la garganta, quería llorar y yo quería ver al obrero, para agarrarlo de las greñas. Se había gastado el dinero y fui y le pregunté: pastor, ¿cuánto se gastó en esto? Ni me alcanzó, me gasté todo lo que me dio y aparte todavía me deben. Cuando le pidieron las cuentas, pues metió cuenta del material, me pidió cuenta de que acarrió el material desde no sé dónde, que acarrió el agua desde no sé dónde, que se cobró también su día, porque como él los hizo, por eso estaban todos chuecos y mordisqueados, también cobró su día, y que los refrescos y que lo de su comida, pues sí, al último le salió debiendo la iglesia, y el pastor, el jefe de zona, le dijo: ¿sabes qué? Por esta causa te voy a quitar, porque el dinero de la iglesia lo has mal invertido. Que tristemente esa situación provocó que incluso miembros de la iglesia se fueran por la mala conducta del ministro. Es conveniente, pues, entonces, hermanos, que nosotros animemos a los creyentes a invertir en la obra del Señor y que nosotros invirtamos correctamente los recursos de la iglesia. Amén, hermanos. Otra razón por la cual la iglesia muchas veces no quiere contribuir es porque no ve un ejemplo a seguir en su pastor. Porque el pastor no coopera, porque el pastor no es desprendido, o porque el pastor no muestra un amor sacrificial por la obra. Quisiera recordar, hermanos, algo que ustedes lo saben y hoy quiero recordarlo. Hermanos, la obra de Dios es algo en lo cual nosotros tenemos que invertir. Recordarán ustedes a aquel hombre que le dijo al Señor: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Y el Señor, vuelto a él, le dijo: mira, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero yo ni siquiera tengo una piedra donde recostar mi cabeza.
Las palabras sugieren que este hombre quizá venía buscando dinero o venía buscando fama o comodidad, y el Señor se vuelve para decirle, en otras palabras, si tú buscas fama, si tú buscas dinero, si tú buscas tu propia comodidad aquí, no es el lugar donde tú lo vas a encontrar. Muchos hombres, muchas mujeres, muchos obreros nuevos se ven motivados, se ven inclinados a pensar, yo quisiera tener una iglesia donde me diezmen mucho, yo quisiera tener una iglesia donde yo solamente tenga que trabajar y tenga que predicar y que los hermanos trabajen por mí, donde los hermanos me compren un carro nuevo, donde los hermanos me compren un traje, donde los hermanos el fin de año me den mi aguinaldo, donde los hermanos cuando sea mi cumpleaños me hagan un buen cumpleaños. Cuando eso yo lo tenga, yo seré feliz. Pero quiero recordarte, la obra de Dios no fue establecida para nuestra comodidad. La obra de Dios es algo donde todos, no solamente los miembros, también nosotros como pastores, tenemos que invertir. En el estudio anterior decían que hay algunos que no quieren abrir misiones, porque dicen, es que se tiene que invertir y se tiene que invertir mucho. Sí, porque de eso se trata la obra de Dios. Se trata de invertir. Y en este sentido, hermanos, la Escritura nos anuncia, y la Escritura, hermanos, nos enseña, hermanos, a nosotros, nos enseña a nosotros que en todo esto, nosotros debemos de constituirnos en un ejemplo. Dice la Escritura en Tito, ustedes conocen este pasaje, pero hoy quisiera que lo recordáramos. Tito capítulo 2, versículo 7, y dice así, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, y también dice, y mostrando seriedad. La palabra del Señor nos dice, tú muéstrate en todo como ejemplo. Nosotros, hermanos, somos también, ¿por qué no decirlo así? Nosotros somos el ejemplo de la iglesia. Y muchas veces, hermanos, tristemente podemos ver que lo que nosotros hacemos a veces la iglesia, consciente o inconscientemente, la iglesia también no lo hace. Hemos estado poniendo cuidado en estos últimos meses en contar los diezmos de los diezmos. El hermano Roberto ha tenido ese cuidado de contar cuántos sobres hay mes con mes. Y no sé si les diga algo, el que actualmente tenemos ya casi una lista de 100. Somos casi 100 miembros en la junta ministerial, si no es que ya lo rebasamos con los nuevos alumnos. Y si ponemos el 100 como punto, por ejemplo, en diciembre hubo un 50%, diezmaron un 50% aproximadamente. En este mes diezmaron aproximadamente un 25% de los obreros. No sé cuánto le están diezmando en su iglesia, hermano. A lo mejor usted dice, yo tengo 30 miembros y a mí solamente me diezman 5. A mí solamente me diezman el 25%. O a mí no me diezman ni siquiera la mitad de los miembros que tengo. Pues de alguna manera se está viendo reflejado aquí. Hay alguien que lo mira todo. ¿Y quién es, hermanos? Es el Señor. Y yo muchas veces he puesto a reflexionar cuando hemos tenido que enseñar el asunto del diezmo en la iglesia. Y dice la palabra que tenemos que enseñar con limpia conciencia. Y yo digo que sería difícil tener que decir a la iglesia diezmen cuando nosotros no lo hacemos. Y sobre todo, ¿cómo orar y decirle al Señor, Señor, toca sus corazones para que diezmen? Porque si no lo hiciera, tendría que decir,
toca nuestros corazones. Es una gran verdad, hermanos. Pero en ocasiones, cuando nosotros nos expresamos mal de los diezmos o mostramos frialdad en este asunto, parece que también la iglesia muestra frialdad en ese asunto, hermanos. No olvidemos que toda iglesia que diezma, hemos dicho que toda iglesia que diezma y que coopera crece de la misma manera. Mírense, hermanos, todo pastor que diezma y que contribuye es un pastor que también en el ministerio crece, porque está escrito, dice el Señor, yo honro a los que me honran, dice el Señor. Y el diezmo es una actitud, es una forma también de honrar a Dios. ¿No es así, hermanos? David lo dijo, de lo recibido de tu mano, hoy te damos, te honramos con lo que tú nos das. Hermanos, no lo olvidemos. No lo olvidemos. Hermanos, no olvidemos que todo pastor que diezma, la bendición de Dios está sobre él. Y sobre toda su iglesia que atiende, porque tienen un pastor obediente. Y su crecimiento en el ministerio será evidente. No solo en el diezmo, también el pastor debe ser un ejemplo en las contribuciones en su iglesia. Y esto lo sabemos. El pastor tiene que ir por delante. La razón es para propiciar la motivación, para propiciar también en el corazón de los hermanos a que ellos también se vean motivados a contribuir, se vean motivados a dar, hermanos. Existen quienes se olvidan de avisar a la iglesia y a los grupos acerca de las cooperaciones y no organizan a la iglesia y hasta se olvidan de traer las contribuciones, porque también muchas veces la iglesia no da por falta de estímulo o indiferencia por parte de los ministros. Perdonen, hermanos, si sienten que les estoy cargando la mano, porque finalmente yo soy ministro, no estoy hablando para ustedes. Antes de venir aquí, al haber estudiado esto, tuve también que poner mi conciencia. Y estoy consciente también que yo tengo ese compromiso. Amén, hermanos. No estoy exento de esto, también tengo ese compromiso. Y hermanos, cuando un ministro muestra indiferencia, muestra frialdad con la economía de la iglesia, hermanos, no está atento a sus contribuciones, sabe que cada mes tiene que ser, cada 6 meses o cada año, o dependiendo el tiempo, el intervalo de tiempo que se da entre una contribución y otra. Si el ministro muestra frialdad y no pone interés en buscar la forma de que se solucione ese asunto, sin lugar a dudas, tendrá un problema el día que tenga que entregar su contribución, o el día también que venga su necesidad como caminante, como dice en Proverbios. En 1 Corintios capítulo 16 encontramos un gran ejemplo en el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 16 versículo 1 y 2. Y dice estas palabras: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El apóstol reaccionó con diligencia a las necesidades de la obra. Él mismo organizó a la iglesia para que sus necesidades fueran suplidas con prontitud. Me llama la atención aquí, hermanos, de cómo el apóstol con diligencia y con interés se apresura a organizar a la iglesia. Si queremos tener buenas finanzas, tenemos que establecer, hermanos, tesorerías definidas dentro de la iglesia. Si tenemos problemas con la misionera, quiero pensar
que todos tenemos un día definido para que se junte la ofrenda misionera, pero se ha llegado a escuchar que hay pastores que pagan la ofrenda misionera, pero en sus iglesias no tienen una tesorería misionera. No tienen un día definido para decir, hoy se va a juntar la ofrenda misionera. Debería de tenerse. Debería de tener un tesorero que se dedicara a reunir la ofrenda misionera, la ofrenda para los congresos, la ofrenda para los asuntos dentro de la iglesia, la ofrenda general dentro de la iglesia. Hermano, un día a la semana establezca una ofrenda definida, un día para la ofrenda misionera, otro día para la ofrenda general, otro día para las misiones y otro día que sea solamente para los diezmos y la ofrenda para el pastor, si es que así lo tienen conveniente. A fin de que al hacer esto, hermanos, al hacer esto estaremos velando con diligencia por las necesidades de la iglesia. Porque si estamos esperando a que llegue el primer día de mes o el primer lunes de mes para correr y tratar un día antes de juntar todos nuestros adeudos, sin lugar a dudas, siempre saldremos poniendo y siempre saldremos mal. Que Dios, hermano, nos ayude, porque si en nosotros hay una indisposición o si hubiera una oposición y fuéramos indiferentes, terminaríamos por contagiar a la iglesia y tristemente quien vendría a sufrir las consecuencias sería la iglesia. En segundo lugar quisiera mencionar algunos consejos para lograr una mayor contribución por parte de la iglesia. Hemos visto primero algunas de las razones por las cuales no contribuye la iglesia, y estas cosas que hemos mencionado debemos de tener cuidado, porque estas cosas son algunas de las causas por las cuales la iglesia deja de ofrendar. Pero ahora, hermanos, quisiera tomar también este tiempo para hablar acerca de algunos consejos para lograr una mayor contribución por parte de la iglesia. Y el primer consejo, lo acabamos de leer aquí, es organizar y tener bien organizadas las tesorerías y siempre tener a un tesorero idóneo. Nosotros nos debemos de rodear de personas idóneas para este trabajo con relación a la economía. Debemos de poner personas, a los tesoreros en el caso de las tesorerías, a tesoreros de buen carácter, que sepan pedir. Si van a pedir la contribución, que sepan pedir, que sepan hablar a los hermanos, que sepan hablar a la iglesia. Personas que sean responsables, porque si tienen un tesorero que va un domingo sí y 2 domingos no, va a llegar al cuarto día, a la cuarta semana, y no va a haber fondos, porque el tesorero está funcionando mal. Debemos de rodearnos, hermanos, de personas, incluso no solamente idóneas, también trabajadoras. Dentro de las iglesias hay miembros que no solamente se dedican a recaudar las contribuciones de los hermanos, sino que muchas veces ellos por su parte trabajan y aumentan las tesorerías. Tuvimos un tesorero en la iglesia que cuando daba los informes siempre o recurrentemente había déficit, pero nosotros no debíamos. Y cuando decía hay un déficit de 100, 200 pesos, y muchas veces decíamos, pues ¿cómo lo vamos a pagar? Y el tesorero decía, no lo van a pagar. ¿Y por qué no? Hay un déficit. Usted lo prestó para que no quedáramos mal, ¿no? Y siempre decía, el Señor ya lo dio, no se preocupe, el Señor ya lo dio. Y hermanos, con el paso del tiempo, pues obviamente nos dimos cuenta que esta hermana, pues cuando faltaba algo de la tesorería, lo ponía.
Pues ¿cuándo vamos a quitar un tesorero así? ¿Cómo no quererlo? ¿Cómo no cuidarlo? Pero quizá haya alguno en su iglesia, hermano. Quizá haya alguno. Y si no, hay que orar por uno, amén, hermanos. Hay que orar por un hermano, hay que orar por una hermana. Se acaba de ir una hermana se acaba de cambiar por cuestión de domicilio. Y pues yo creo que la vamos a sentir mucho. Porque siempre me daba completo la cooperación, siempre me daba completo, siempre me daba completo, siempre me daba completo. Y ahora que se fue, ya no se completa. Pero pues a ver, hermana, ¿por qué? Cuando estaba ella se completaba y ahora que ya no está se completa. Porque el día que me entregó la tesorería me dijo, hermano, ya me voy, aquí está la tesorería, aquí está la libreta, aquí están las cuentas. Y entonces me dice, ay, no va a ajustar, ¿verdad? Espéreme, ahorita vengo. Y va, saca una cajita, dice, bueno, hermano, cuando falta, pues a mí me gusta contribuir, le voy a dar de una vez lo de este mes y lo del próximo. Oh, gloria a Dios. Ojalá y que dentro de sus iglesias haya alguno así. Y decía, pues hay que buscarlo, o hay que orar. Amén, hermanos. Hay que orar al Señor. Porque el tesorero que no va, hermanos, el tesorero, hermanos, que después de 2, 3 meses que lo pone, llega a la iglesia, hermanos, es que me robaron el dinero. Hermanos, es que se me perdió. Es que se me olvidó. Es que no sé dónde lo dejé. Hermanos, no sirve. Quítelo. Ese no tiene un buen don. Tiene el don de destruir la obra. No se confíe de él, hermano. Así que es importante, este es un buen consejo, no rodearse de personas idóneas y tener bien organizadas las tesorerías y tener buenos tesoreros. La segunda cosa, hermanos, la encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 19. La palabra nos da el consejo con relación a las finanzas. Filipenses capítulo 4, versículo 19, cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, el segundo consejo para lograr una buena contribución por parte de la iglesia es tener fe. Amén, hermanos. Se oye medio difícil tener fe, pero quiero recordarles, hermanos, si Pablo hubiera pensado cuando inició su viaje misionero, hubiera pensado y se hubiera levantado en medio de la iglesia, hermanos, ya me voy al viaje misionero, pero no tengo dinero. Bueno, y ahora que me vaya, ¿de dónde voy a comer? ¿Y cómo voy a vestir? ¿Y cómo voy a viajar? ¿Y para los pasajes? ¿Y en dónde voy a dormir? ¿Y quién me va a atender? Y si la iglesia también en Jerusalén hubiera pensado, hermanos, pues aquí no tenemos tanto dinero como para darle al hermano Pablo para que se vaya. Si hubiera pensado en eso, quizá Pablo nunca hubiera salido. Si hubieran aquellos hombres que se convirtieron en grandes misioneros y se convirtieron en grandes misioneros, no porque gozaron del respaldo de las iglesias, no porque tuvieron grandes cantidades de dinero, si son grandes, fue porque fueron grandes en fe. Nunca la obra de Dios, hermanos, se ha hecho teniendo grandes riquezas. Hermanos, pregunten, y en ninguna iglesia hay una tesorería cuyo dinero esté ahí arrumbado porque sobra. No hay una iglesia donde se pueda decir, aquí tenemos dinero de sobra, ya no sabemos qué hacer con él, ya lo llevamos al banco y aquí también tenemos la carretilla de dinero. No, hermanos. Un terreno no se compra porque sobra dinero. Un templo no se edifica porque sobra dinero. Una iglesia no se establece porque sobra dinero. Una iglesia se establece por fe. La obra de Dios siempre se va a hacer confiando en el Señor Dios Todopoderoso. Hace unos meses, hermanos, cuando pensábamos en comprar el terreno en Santa María Tlatenchi y nos dijeron el precio, 91,000 pesos, honestamente yo nunca he comprado un terreno de ese precio, ni nunca he hecho una obra
tan grande, ni me he echado una deuda tan grande. Y cuando fuimos a ver el terreno, el señor con el que nos entrevistamos nos dice, como que quieren un terreno. Le digo, sí, queremos un terreno. Y como de a cuánto lo quieren. Y yo pensé, si este hombre supiera que no traigo ni un quinto en la bolsa, diría que le estoy haciendo perder su tiempo. Pero le dijimos, bueno, queremos un terreno de acuerdo a nuestras necesidades. Un terreno por lo menos de 250 metros. Y nos empieza a decir el precio, y nos empieza a decir el costo, y nos dice, ¿y cómo me lo van a pagar? ¡Ay, Dios! Y yo le dije, bueno, de ser posible se lo vamos a pagar al contado, pero si no se puede menos, en pagos. ¿Y de cuánto va a ser el pago? Pues de como tenga que ser. Y hermano, recuerdo que la segunda vez, cuando ya nos fue a medir y a marcar el terreno y nos iba a señalar dónde nos iba a vender, yo iba primero diciendo, Señor, danos ese terreno, danos un terreno de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero de pronto me vino a la mente, ¿y tú qué posibilidad tienes? Y yo dije, Señor, no tengo la posibilidad ni de comprar quizá ni 10 metros. Señor, 250 pesos el metro son 2.500. No tengo ni siquiera la posibilidad de comprar 10 metros. Señor, entonces, de acuerdo a nuestra capacidad, y me vuelvo a decir aquella voz, ¿y qué tan capaz eres? ¿De a cómo lo quieres? ¿De a 30, de a 40, de a 50, de a 80? Yo dije, Señor, en este momento la iglesia no es capaz de comprar quizá un terreno, y termino diciendo, Señor, mejor danos uno conforme a tu gracia. Como a ti te plazca en tu misericordia, tu gracia es tan abundante y tu misericordia es tan grande, que seguramente que es más grande que nuestra fuerza y nuestra posibilidad. Señor, danos uno conforme a tu gracia. Y entonces nos midió el terreno de 250. Sale de 250 metros, sale 91,000 pesos. Y hermanos, cuando terminamos de medir al tercer día, te lo entrego ya encalado y todo. Llegamos y le dijimos, mire, aquí está. No le vamos a dar un anticipo, sino de una vez le vamos a empezar a pagar las letras. Ya hay para 4 letras, aquí está. Actualmente estamos en el mes de enero y ya casi tenemos pagado hasta el mes de noviembre. Gracias a Dios. Es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios, hermanos. Nunca la obra de Dios se ha hecho en base a las riquezas, se ha hecho en base a la fe. Por último, hermanos, quiero señalar que la obra de Dios, hermanos, ha de hacerse, como dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El último consejo es tener paciencia. Eso no significa que no tengamos que hacer nada y que simple y sencillamente la iglesia va a dar. No. Tener paciencia significa, hermanos, todo lo contrario. Tener paciencia es, hermanos, que nos apliquemos a enseñar a la iglesia, que redarguyamos, pero que tengamos paciencia esperando el fruto que el Señor traerá. No olvidemos, hermanos, que contamos con la ayuda del Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. El Espíritu de Dios sin lugar a dudas terminará por tocar la vida, por tocar el corazón de la iglesia. Y si acaso la iglesia endureciera su corazón, entonces el Señor traerá otro. Quiero terminar platicándoles. Llegamos a una iglesia donde cuando me dijeron, te vamos a mandar al purgatorio. Y le digo, ¿por qué? Porque ahí purgas hasta lo que no hiciste. Y cuando llegamos ahí, hermanos, me decían, a ver si tú le puedes sacar sangre a las piedras.
llegamos y hablamos con la iglesia, haciéndole ver las necesidades de contribuir y de dar, y endurecieron su corazón. Cuando yo les hablé de esto, decían: ustedes como los demás, ustedes como todo pastor, es un vividor, ustedes nada más vienen por las ofrendas y se las llevan y se van para vivir cómodamente. Ofendieron grandemente, pero no les tomamos en cuenta. Seguimos orando. No pasaron muchas semanas, llegó un matrimonio a la iglesia. Habíamos estado orando al Señor: Señor, ayúdanos para que podamos lograr salir adelante en nuestras finanzas. Llega aquel matrimonio. Y después de haber perseverado durante algunas semanas, se acerca la mujer y me dice: hermano, ¿a usted le gusta trabajar? Le digo: sí me gusta trabajar. Y le dice: bueno, yo conozco la palabra, no soy creyente del todo, pero también a mí me gusta trabajar, y yo sé que los que dan a Dios, Dios los bendice. Y yo quiero decirle: yo quiero trabajar, ¿qué quiere que hagamos? Y recuerdo que le dije: pues hay que circular el terreno del templo, hay que echarle losa al templo. Perfecto, vaya a la casa de materiales fulana de tal, pida todo lo que necesite y dígale al Señor que lo mandé yo y que le dé todo lo que necesite y que yo el fin de semana voy a pagar. Y hermanos, allí no había quien diera, pero el Señor trajo de otro lado. Y por la gracia de Dios, la obra sigue adelante. Y sin lugar a dudas, hermanos, si acaso la iglesia se endureciera y si en verdad hubiera tal corazón, hermanos, recordemos que la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Recurramos a Él constantemente de rodillas y digámosle: Señor, no te olvides, la obra es tuya. Señor, ayúdanos, ten misericordia. Puestos de pie, hermanos, oremos al Señor y digámosle al Señor: Señor, ayúdanos en la economía y en las finanzas de la iglesia para que podamos seguir adelante. Y damos gracias por esta palabra. Padre eterno,